Tu negocio es tu historia, pero ¿quién está escribiendo el guión? ¿Eres tú o es tu sistema nervioso en modo supervivencia? Soy Carol Baena, mentora de identidad para empresarias, y esto es Cuenta el cuento como te dé la gana. Un espacio para empresarias que a veces se sienten intrusas en su propio sector, pero saben que más estrategias y más trabajo ya no son la solución. Bienvenida al podcast donde recuperas tu seguridad y el relato de tu propia historia. Hola, vuelvo a estar aquí y además puntual, es decir, vuelvo a sacar el episodio justo una semana después de que saliera el primero. Así que muchas gracias si viste el primero y estás aquí en el segundo, y si no lo viste, pues también. Muchas gracias por estar. Hoy quiero traer algo que me parece súper importante cuando somos emprendedoras, en la vida también, pero bueno, vamos a hablar de lo que nos toca. Y además que considero que es el mayor freno, literalmente el mayor freno, está un poco en lucha con el síndrome de la impostora, que le llaman, que ya sé que está muy trillado el término, más que en lucha por el primer puesto me refiero, pero creo que van bastante de la mano, en realidad, en el fondo. Pero bueno, en todo caso, hoy me voy a centrar en algo que es también lo que vamos a ver, bueno, lo que vemos siempre en mi metodología va muy alrededor de esto que te voy a contar, pero además es lo que vamos a ver en profundidad en este programa nuevo que empieza, que es Alquimia. Y es la incomodidad. La necesidad de sostener la incomodidad. Pero, y esto es muy importante, ¿cuál es la necesidad que verdaderamente necesitas sostener? Claro, y ahí es donde se abre el gran melón para mí, y donde quiero hacer hincapié en distinguir bien cuál es la incomodidad que verdaderamente tienes que pasar y cuál es la que no. Porque esto es muy importante. Cuando decidimos ser empresarias, emprendedoras, ¿no? Y luego a lo mejor empresarias o no, nos quedamos en autónomas, bueno, ahí cada una tiene su camino y está bien, pero cuando tomamos la decisión parece que hay una serie de incomodidades que hay que asumir sí o sí, porque están dictadas así socialmente, estructuralmente, y las hemos aceptado. Para mí son creencias que las tenemos como certezas, tratamos de adaptarnos a un medio que no es real, pero aún y así tratamos de adaptarnos a ese medio. Pero para mí ese medio está pensado para hacerte pequeña, no para hacerte grande. Y por eso es tan difícil y estás como luchando o te sientes en lucha constantemente. Entonces, es muy importante para mí hablar de esto, verbalizarlo, ponerlo sobre la mesa y distinguir entre las incomodidades que son necesarias a la hora de crecer y las incomodidades que no son necesarias, pero que nos hacen sentir mejor. Voy a hablar de esto. Cuando comenzamos a emprender, hay una serie de cosas que se dan por hechas. Bueno, cuando comenzamos y cuando continuamos, es decir, el emprendimiento, y sobre todo si eres mujer, si eres hombre también, pero si eres mujer más, porque tienes una carga familiar que como hombre no tienes, o por lo menos en el momento en que yo estoy grabando esto, todavía no está equilibrado el tema, y sobre todo si eres de otros países fuera pues, de Europa, etcétera. Pero bueno, no me quiero meter ahí, es otro berenjenal. Bueno, pues emprendemos, ¿no? y hacemos nuestro camino de emprendimiento con una mentalidad de que es muy importante trabajar muy duro, vamos a tener que trabajar muy duro para conseguir lo que sea que queramos. Vamos a tener que sacrificar tiempo, sacrificar dinero, obviamente, sacrificar familia, sacrificar amigos, sacrificar tiempo libre, sacrificar vacaciones. En definitiva, tenemos esta mentalidad de
tengo que trabajar para mí. Vale, en el momento en que piensas esto, tú ya te has convertido en dos personas diferentes, una que es la trabajadora y la otra que es tu jefa. Lamentablemente las dos personas habitan dentro de ti y eso quiere decir que probablemente te vas a convertir en tu peor jefa, ¿vale? En la jefa que no te da vacaciones, en la jefa que no te deja tener tiempo libre, en la jefa que no te da un respiro, en la jefa que todo lo necesita ya, porque es muy importante tenerlo ya, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han inculcado en muchos otros aspectos, ¿no?, que sin sacrificio y sin muchísimo esfuerzo no vamos a lograr aquello que queremos conseguir, ¿no?, aquello que queremos hacer. Incluso que si no te ha costado un sacrificio, no tiene mérito, ¿vale? Es decir, bueno, creo que se entiende, ¿no? Pero si no es algo que te ha costado mucho esfuerzo, en muchos aspectos o sectores se puede ver como, pues, total, no le ha costado nada, ¿no? Le ha venido fácil, ¿no? Como si eso fuera algo malo. Y yo, personalmente, cada vez que conozco a alguien que le viene algo bueno de la vida, o sea, tío, qué guay, ¿sabes? Qué guay. Ojalá que te pase muchas más veces y ojalá me pase a mí también. Porque, ¿por qué tiene que haber sacrificio de por medio, ¿no? O sea, ¿quién nos ha dicho que tiene que ser así? Bueno, la cuestión es que empezamos a emprender con toda esta carga, ¿no? Empezamos y continuamos, ¿no? Y después de un tiempo sigues con esas mismas creencias, pero agotada. Tú pensabas que ser emprendedora querría decir que algún día podrías salir de ese bucle, que algún día podrías salir de esa rueda de hacer, sacrificarte, luchar. Y esa es la incomodidad que nos han dicho que tiene que ser. La aceptamos y además la damos como válida. Que es cierto que cuando uno empieza, sobre todo al inicio, necesita pasar una serie de etapas, ¿no? Y es cierto que estás sola o solo y vas a tener que meterle caña, aprender a hacer cosas que antes no sabías hacer, y no solo te puedes dedicar a lo que tú quieres, es decir, no solo, pues en mi caso, pues no solo puedo ser o coach o mentora, necesito saber hacer facturas, necesito entender un poco cómo funcionan los anuncios de Instagram, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que hacemos aparte de lo que es el trabajo de vocacional, ¿no? Y sí, claro que al inicio todo esto se convierte en algo que estás sola y lo tienes que hacer. Pero la cuestión no es esta, la cuestión es que llega un momento en que estamos chocando contra una pared. Queremos que nuestro negocio avance, pero no avanza. Nos sentimos, al inicio todo avanzó, tuvo una progresión, mejor o peor, pero al final, después de 2 años, etcétera, estamos estabilizadas, tenemos más o menos lo que queremos, pero ahora es momento de, vale, ¿no? Ahora tengo que empezar a ver otros frutos y no los estoy viendo, no los estoy consiguiendo. ¿Por qué? Porque sigues con la mentalidad del sacrificio. No solo con la mentalidad, sino con la identidad. Es decir, por mucho que comprendas que no es necesario, por mucho que lo entiendas de manera lógica, me vais a oír mucho hablar de esto, muchísimo, no lo tienes integrado, no está integrado en tu cuerpo. Y aquí es donde está la gran incomodidad que sí que tienes que traspasar, la que sí que es necesaria. Necesitas romper con tu pasado. Necesitas romper con todos los miedos y las creencias que has tenido hasta ahora y generar nuevos, porque eso es lo que te va a permitir crecer. Si tú consideras que tienes que trabajar muchísimo para conseguir dinero, para conseguir clientes, nunca va a ser fácil porque tu creencia está enfocada en que tiene que ser difícil y en el momento en que algo te venga fácil lo vas a rechazar porque no tiene mérito. ¿Sí? Cuando en el fondo para mí solo por el hecho de ser quien eres, solo por el hecho de tener la autoridad que tienes en tu campo, y me da igual desde dónde, desde qué campo me estés escuchando, seguro
que solo por lo que haces y por lo que eres como profesional, estoy segura que ya te mereces todo eso, ya te mereces que no necesites muchísimo sacrificio, ya te mereces que todo eso suceda de una manera más o menos natural, ¿no? Y la incomodidad real que necesitas traspasar es aceptar en mayor o menor medida la incertidumbre. ¿Qué sucede? Que el trabajar mucho es lo conocido, sacrificarse es lo conocido, no hacer vacaciones es lo conocido, no sostener los límites es lo conocido, es lo que has hecho hasta ahora. Y eso te ha ido bien, pero la incomodidad está en sostener el hecho de romper con todo eso y a enfrentarte a la incertidumbre, al no conozco, no sé qué va a pasar, hago una nueva inversión y no sé qué va a pasar. Para tener una mentalidad de empresaria en la que crecer sea algo real, en la que puedas llegar a alcanzar esos sueños, esa vida soñada, ¿no? O incluso esos clientes, esas clientas soñadas que tenías, para llegar allí vas a tener que verte a ti misma en lugares de error, en lugares de equivocación, en lugares de no controlo esto, en lugares de esto no se arregla trabajando más, ¿sí? Es fácil arreglar algo trabajando más, es lo conocido, además es fácil, vale, ok, ¿qué tengo que hacer? Venga, lo hago, ¿no? Generalmente, además, nosotras somos bastante así, por eso somos emprendedoras. Lo difícil es decir, ok, yo esto no lo puedo controlar, he invertido en tal cosa y tengo que soltar el resultado y tengo que vivir con ese resultado. No puedo estar viviendo con miedo constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que para llegar a ese punto, para haber ampliado la ventana de tolerancia en la que puedes tolerar la incertidumbre y la incomodidad de crecer, porque crecer es incómodo, para llegar a ese lugar necesitas haber primero roto completamente con tus creencias anteriores. Y eso quiere decir que necesitas haberte deshecho con todo el cariño del mundo, pero sí deshecho de tu antigua versión. La versión que empezó a emprender no es la versión que hay ahora en ti. Y eso lo tienes que entender. Ya trabajaste mucho, ya te sacrificaste mucho, ya has perdido muchas vacaciones, ya has dejado a tu familia muchas veces porque tenías que trabajar, porque tenías que escribir emails, porque tenías que hacer 1000 cosas. Eso ya lo has hecho y te ha ayudado a crecer hasta aquí. Pero si tú quieres dar el siguiente nivel, necesitas volver a romper miedos, los mismos miedos que probablemente rompiste cuando empezaste, pero de una manera diferente. Y necesitas cambiar ese patrón porque más horas no te van a dar más dinero, porque, y esto también lo digo mucho, no solo yo, o sea, esto no es que sea mi ocurrencia, si crees que las horas, es decir, el trabajo, es lo que te va a dar el dinero, solo tienes 24 horas al día. Lo siento, solo tienes 24 horas al día. Y estás sacrificando tiempo de calidad con seres queridos para ti, para lo que tú quieras hacer, para cualquier cosa que tú tengas en mente. Entonces, tienes que entender la importancia, siempre obviamente estoy hablando bajo mi punto de vista, pero es que para mí no hay otra, la importancia de entender cuáles son las incomodidades que te han impuesto, cuáles son las incomodidades que te dijeron que tenían que ser y tú las tomaste como ciertas, y cuáles son las incomodidades que sí que necesitas traspasar y que para traspasarlas necesitas como mirar atrás y cuestionarte todo. ¿Es cierto que tengo que sacrificarme tanto para ganar más dinero, para tener más clientes, para estar con mi familia? ¿Es cierto que no puedo hacer vacaciones? Fijaros que dentro de todas estas creencias generalmente está el miedo. Y detrás de todo esto muchas veces está, mi querida amiga, la culpa, que ya sabéis que yo, si no lo sabéis, pues la culpa es una de las emociones que yo siempre hablo de transformar, siempre hablo de transformación,
creo que las emociones es necesario que se transformen, pero la culpa hay que erradicarla, ¿no? Eso no se puede transformar, eso no te sirve para nada, ¿no? El miedo puede ser un motor, la culpa no. La responsabilidad sí puede ser un motor, la culpa no. Entonces, bueno, creo que me he ido un poco, me he acabado yendo hacia otro lugar, pero en definitiva lo que te estoy diciendo es que comprendas la importancia de cuáles son las verdaderas incomodidades que tienes que traspasar y la importancia de qué sucede, que cuando yo me enfrento a tengo que cambiar lo que he sido hasta ahora, y no solo mentalmente, tengo que cambiarlo, por eso hablo de identidad y no solo de mentalidad, porque la mentalidad es una cosa que puedes entender, pero la identidad es quién soy, es amplío mi ventana de tolerancia dentro de mi sistema nervioso para sostener las incomodidades que tengo que traspasar, ¿no? Cuando yo me miro al frente y pienso, ¡buah! Es que para crecer, si tengo que traspasar esta identidad, no puedo. Yo conozco a muchas mujeres que antes de enfrentarse a ese miedo prefieren seguir en el otro lado, en el lado del sacrificio, en el lado del hacer, en el lado de las horas, pero eso no te va a llevar más hacia adelante, no te va a hacer crecer, no te va a hacer ser más feliz, ni te va a dar más paz. Te va a dar tranquilidad momentánea, te vas a quedar aferrada a un lugar que conoces. Y eso a tu sistema nervioso le da tranquilidad, pero para crecer necesitas aprender a dar saltos de identidad. La buena noticia de todo esto es que cuantos más saltos das, más fácil es el siguiente salto, ¿sí? Entonces, a veces el primer salto o el enfrentarte por primera vez a ese cambio de identidad, a saber que tienes que soltar una parte de ti para coger otra, para que llegue otra nueva, hay gente que dice tu mejor versión. A mí no sé si me acaba de gustar mucho este concepto, porque yo considero que cada día somos nuestra mejor versión, no hay, y para mí hay que vivir en el presente, pero si verdaderamente quieres, o sea, para soltar es necesario enfrentarte a ese miedo, exacto, lo de los saltos que decía, ¿no? La cuestión es que una vez lo hayas hecho, aunque la primera vez te parezca que tienes que hacer muchas cosas, tienes que sostener muchas incertidumbres y muchos miedos, porque es cierto, hay que sostenerlo. Esto no es un camino súper bonito en el sentido de no va a haber dificultades. Es súper bonito, claro que lo es maravilloso, pero hay dificultades, porque esto es la vida. No estamos en otro lugar que sea la vida en la tierra, por lo menos en este cuerpo y con estos medios, ¿vale? Entonces, lo bueno que tenemos en nuestro cerebro, sobre todo, es que es un cerebro que aprende y aprende cuanto más repites. Entonces, tras pasar constantemente miedos, incomodidades, lo que hace es que tu cerebro se acostumbre a estar allí. Bueno, ok, otra cosa que me genera incomodidad. Muy bien, ya sabemos lo que hay que hacer aquí. Aquí tengo mis herramientas, ¿no? Que si escucho música, medito, hablo con mis gurús, tengo mi mentor, mi mentora que me acompaña, no sé qué, y luego está él, venga, pues con todas esas herramientas que tengo, porque yo soy una persona, ¿no?, que me he buscado la vida para tener esas herramientas, voy y doy ese salto. A veces son pequeños saltos, a veces son saltos mucho más importantes. Y el otro día hablaba con una clienta que me decía, es que siento que he roto muchos miedos, he roto con muchas herencias del pasado, ¿no? Y verdaderamente los he transformado, pero siento que es momento de volver a hacerlo. Y efectivamente, es así, es así. Este es un camino que no se acaba y con esto no quiero asustarte. El camino de evolución como emprendedora, el camino de evolución como ser humano no se acaba. Lo bueno es que cada vez es más fácil, porque cada vez sabes más, porque ya es como cuando cuando la primera vez que te dejan, ¿no? Cuando la primera vez que te rompen el corazón es un drama, es horrible, te quieres morir. Pero la última vez que tú recuerdes que te hayan roto el corazón, seguramente ya lo viviste diferente. Y si no es así, es porque te ha faltado traspasar estas incomodidades. Vivir la incomodidad, pero no la incomodidad de
sufre, castigo, lucha, no, la del miedo, no, la incomodidad de vivir plenamente, la incomodidad de vivir a tu favor, a tu manera y como tú quieres, pero para eso necesitas primero cuestionar todo lo anterior. Bueno, espero que se haya entendido. Deseo muchísimo que te sirva mi reflexión. Es muy importante para mí transmitir esto y también considero que para ti que me estás escuchando, si te dedicas al mundo del emprendimiento, también es importante. Puede ser que si no te dediques al mundo del emprendimiento, también tenga su base, pero bueno, en general ya me entiendes. Muchísimas gracias por escucharme y nada, espero con mucho entusiasmo cualquier tipo de comentario, aportación, reflexión, si alguna cosa no te la habías planteado nunca o si te lo planteabas pero no habías podido ponerle las palabras adecuadas, en fin, cualquier cosa que o si no estás de acuerdo también, porque a lo mejor si no estás de acuerdo me puedes dar ideas para los siguientes podcasts y abordar tus propias dudas o tus desacuerdos, que eso me encanta. Así que nada, escríbeme, sígueme o suscríbete, mejor dicho, y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos o nos escuchamos. Un abrazo súper fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Si este episodio te ha dado una nueva perspectiva, me encantará saberlo. Puedes escribirme a mi Instagram @carolb.coach. También puedes compartirlo con esa emprendedora que sabes que hoy necesita escuchar justo esto. Soy Carol Baena y esto ha sido Cuenta el cuento como te dé la gana. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio.